Hola comunidad, espero se encuentren muy bien. Hoy les voy a hablar de uno de los casos más aterradores y misteriosos de La Mano Peluda, un programa de radio mexicano especializado en relatos paranormales. Este caso es tan impactante que hasta la fecha sigue causando escalofríos a quienes lo recuerdan. Les hablo del caso Josué. Así que pónganse cómodos, apaguen la luz y disfruten de... Tus miedos. ¿Y tú? ¿A qué le temes? Todo comenzó en el año 2002, cuando un hombre llamado Josué Velázquez llamó al programa con una confesión perturbadora. Había hecho un pacto con el diablo. Josué, en su desesperación por obtener riqueza y poder, decidió entrar al mundo de lo oculto y realizar rituales oscuros. Sin embargo, el precio de este pacto fue demasiado alto. Durante su relato, Josué confesó que, aunque había obtenido lo que deseaba, su vida se había convertido en una auténtica pesadilla. Mientras hablaba con Juan Ramón Sáenz, el legendario conductor de La Mano Peluda, Josué describió cómo, desde que selló el pacto, estaba siendo acosado por entidades demoníacas. Pero Josué no solo había hecho un pacto con el diablo, sino que había realizado más rituales oscuros, invocando entidades que poco a poco comenzaron a adueñarse de su vida. Lo más perturbador del relato no era solo el pacto en sí, sino los detalles de las apariciones demoníacas que lo acosaban día y noche. Josué contaba que estas entidades no se limitaban a ser sombras pasajeras, sino que las veía con total claridad, figuras oscuras con ojos rojos incandescentes que se aparecían en cualquier lugar. Sentía sus presencias cada vez que cerraba los ojos, y lo peor, podían tocar y atacarlo. Más de una vez despertó con arañazos en la piel y extrañas marcas que no sabía de dónde habían venido. En esa llamada, con la voz quebrada y temblorosa, Josué aseguró que esos seres estaban en la habitación con él. En ese mismo instante, sentía cómo lo observaban, cómo su respiración se volvía pesada, casi como si pudiera escuchar el sonido de uñas rascando las paredes. La tensión en el estudio de radio era palpable. Nadie sabía qué decir, y de repente extraños ruidos comenzaron a escucharse en la cabina. Algunos oyentes incluso reportaron interferencias en sus radios, y algunos afirman haber sentido una presencia en sus propios hogares, como si algo oscuro hubiera salido del programa mismo para alcanzarlos. El miedo que invadía a Josué no era solo por lo que veía o sentía, sino por lo que sabía que estaba por venir. Su propia alma ya no le pertenecía. Cada día que pasaba, sentía como el pacto lo arrastraba más y más a un lugar del que ya no podría escapar, un destino peor que la muerte. Josué continuó su relato, afirmando que debido a ese pacto, perdió también a su familia, quienes murieron en circunstancias poco inusuales y misteriosas. Lo más escalofriante de todo es que este caso no terminó ahí. En 2011, casi una década después de aquella llamada, Juan Ramón Sáenz decidió reencontrarse con Josué. Este reencuentro se dio en el marco de una entrevista para el programa Extra Normal, con la intención de profundizar en la historia y quizás
ayudar a Josué a liberarse de las entidades que lo acosaban. Pero poco tiempo después de ese encuentro, Juan Ramón falleció de manera inesperada debido a una infección gastrointestinal. Esta trágica coincidencia desató aún más las teorías y especulaciones sobre si su muerte pudo haber estado relacionada con el contacto que tuvo nuevamente con Josué y las fuerzas oscuras que lo rodeaban. Hasta el día de hoy, el caso Josué sigue siendo considerado uno de los relatos más aterradores de la mano peluda, y muchas personas creen que la historia es más que solo palabras en el aire. ¿Qué opinas tú? ¿Crees que fue una mera coincidencia el fallecimiento de Juan Ramón? ¿O que fue una consecuencia directa de haber retomado el contacto con Josué? De cualquier manera, el caso Josué sigue siendo uno de los más impactantes en la historia del programa. Sin embargo, lo creas o no, recuerda que lo has escuchado aquí, en tus miedos. Hasta la próxima.